¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Conjurados. Hoy tenemos que hablar del PAN. Vaya el resultado que suscitó el domingo. Esto ha sido una repercusión a nivel nacional, por supuesto. Jorge Romero ganó de manera contundente. Esto también era algo esperado de alguna forma, pero lo que no era esperado era la respuesta, pues, de la oposición. En este caso estamos hablando de Morena, la oposición al PAN, y sobre todo la declaración que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando ella hace el comentario en su mañanera y lo primero que se expresa de quien ya pronto va a rendir protesta como presidente del PAN, de Jorge Romero, y dice, bueno, pues él es el líder del cártel inmobiliario. Con esto, pues llena de desprestigio en 2 segundos a Acción Nacional, claro que a Jorge Romero, pero pues lo más importante es al presidente de este partido, y así de alguna manera pues empieza una relación entre la presidencia de la República con el partido principal de la oposición. Por eso es muy importante que nos estemos enlazando vía telefónica con Adriana Dávila, quien fue la contendiente precisamente de Jorge Romero en esta elección tan, comprometida entre los panistas el pasado domingo. Me da mucho gusto que nos estemos comunicando contigo, que estemos platicando, aunque sea vía telefónica. Me encantaría tenerte aquí en esta mesa, porque bueno, no hay nada como estar viéndonos a los ojos. El lenguaje no verbal dice también muchísimas cosas, pero bueno, así son las cosas. Tienes una agenda también muy comprometida, ya has venido a Puebla, pero bueno, me da mucho gusto que estés con nosotros, Adriana Dávila. ¿Cómo estás? Hola Erika, buenos días, muchísimas gracias, tardes ya. Sí, pronto nos vemos por ahí. Yo me prometo y me comprometo contigo a estar presente, si me das evidentemente el espacio, como ha sido tu generosidad. Y aquí, efectivamente, luego del resultado electoral, poniéndonos con la información corriente para identificar, pues, qué es lo que sucedió en la elección. Tú dices que hay cosas que no se esperaban, el resultado se esperaba y quizá la acusación de la presidenta no. Nosotros sí esperábamos la acusación de la presidenta, era un tema que lamentablemente estaba en el sentido, llamémosle, público, en la opinión pública, como con otros muchos compañeros que lamentablemente pues han tenido señalamientos de todo tipo. Y lo dices muy bien, esto afecta no solo a la nueva dirigencia, sino al panismo en general y a la oposición en general ante el desdibujamiento que tenemos de manera nacional. Yo quiero decirte, porque además lo hice público, que traigo clarísimo cuál fue el resultado. No voy a desdeñar la legalidad de los datos que ahí están, eso es un asunto. Lo que he planteado con toda certeza es la legitimidad de esos mismos datos. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues cuando tienes nóminas todavía, y además el modelo de partido que se está planteando es evidentemente un modelo que yo he denominado tipo Yunes, pues no ayuda, ¿no? Ves la fotografía de los Yunes votando el domingo pasado, que fueron los que le dieron el voto 86 a Morena, y entonces eso te ejemplifica con toda claridad pues hacia dónde van algunas cosas y no se hace algo distinto, ¿no? Así es que la batalla que se está dando, la que se sigue dando y que se tendrá que seguir dando, pues sigue siendo la misma, que las cosas vuelvan a un camino distinto. Y esto no ha culminado, no con la elección del domingo. A ver, Adriana, hay muchas cosas que platicar, tengo muchas preguntas. A ver, vamos a empezar por el principio para no hacernos bolas. A ver, el resultado electoral fue más o menos 80-20, ¿no? 80 Jorge, 20 tú, así, a grandes rasgos. ¿Por qué fue esta aplastante mayoría panista? Bueno. ¿Sí? ¿Me estás oyendo? Hola, hola. Adriana. Hola, hola.
Estoy platicando con Adriana Dávila. Quiero saber si no la estoy perdiendo. ¿La estoy perdiendo? Creo que sí. Ya colgó, ok. Estoy platicando con Adriana Dávila. Ella está actualmente en la Ciudad de México. Estamos en una transmisión en vivo. La vamos a enlazar nuevamente. Qué raro que se haya cortado, pero mira, ya nuevamente la tenemos. Eso es todo. Así es, ya te tenemos nuevamente. Adriana, te comentaba, Sí. esta diferencia de 80-20, aproximadamente en los números, ¿por qué fue, Adriana? De alguna manera, el panismo simplemente aprobó este sistema que tú me estás diciendo, que estás criticando, que este sistema Yunes, de comprometer los recursos, de alguna manera también decir, bueno, vamos a no sé si sea válido también, Adriana, decir, pues le doy chamba a tu gente, ¿no? Aquí en el partido, en fin, ¿no? Hay muchas maneras de comprometer y de comprar un voto. Pero de alguna manera el panismo le entró al fin y al cuentas a este sistema. ¿Tú qué piensas al respecto? No, hay que leer los datos de distintas maneras, sin dejar de entender evidentemente cuál es mi responsabilidad de a lo mejor no haber llegado al mayor número de militantes para convencerlos con una propuesta distinta. Y eso no lo voy a desdeñar, tampoco lo voy a negar y asumo mi responsabilidad y la responsabilidad de mis compañeros. Pero primero, el 80-20 se da prácticamente en 6 estados, en donde tenemos nóminas en ayuntamientos muy grandes, donde se da una votación importante que es Veracruz, por ejemplo, en Veracruz Puerto o Boca del Río, en Tantoyuca, en donde hoy hay muchos más votantes de los que hubo incluso en momentos sumamente importantes para el panismo, o en Chihuahua, donde ves es que es obvio que sale el alcalde pidiendo el voto, o la gobernadora en Guanajuato pidiendo el voto por Jorge Romero, ¿no? O sea, son cosas que son las muestras fuertes de liderazgos que tienen un peso no solo por el tema de líder, sino por las nóminas que implica eso, ¿no? O sea, un involucramiento que yo vine señalando desde hace mucho tiempo. Sin embargo, hay lugares en los que nosotros tuvimos participación muy importante. Por ejemplo, ganamos Ciudad Juárez, ganamos Reynosa, ganamos Tampico, ganamos Madero, ganamos León, ganamos Mérida. Por ejemplo, en Yucatán ganamos prácticamente todo el estado en un municipio pequeño, no, curioso, pequeño me refiero en territorio, pero en una importancia, llamémosle, de padrón de un personaje que tiene 30 años pasándose las candidaturas, él, su esposa, pues nos ganan ahí, nos sacan la diferencia de Yucatán, o nos ganan también por 100 votos en California, ¿no? Entonces sí es importante que se tengan los datos completos. Yo haré ya esta información, lo haré público, porque hay que leerlo de otra manera. Pero lo peor del caso no es eso, porque finalmente puedo aceptar esa derrota, insisto, de manera legal, no tengo ningún problema en hacerlo, pero no en la legitimidad que implicaría campaña que fue probablemente inequitativa. Nosotros participamos sin ningún alcalde, sin ningún diputado, sin ningún senador, sin ningún gobernador. Eran voluntades de militantes que todavía tienen un espíritu democrático y hay que reconocer. Pero, insisto, lo peor es que el 65% del padrón no votó. ¿Qué significa esto? Pues que hay que revisarlo, que hay que revisar por qué no votaron. 10 años, Erika, de no participación de la militancia y desdoblarse en ese sentido, identificar, porque yo tuve un padrón que tuve que desplegarme con la ayuda de mis compañeros lo más que pude para identificar en dónde estaban esas personas, ¿no? Porque, pues a diferencia de la estructura del partido que apoya, como a ti me indignan las malas decisiones de muchos de nuestros dirigentes que nos tienen hoy
en la materiales irrelevancia económicos y en el del partido, descrédito pues a disposición total. de mi En mi compañero. paso por Eso es pretexto para decir no, siga, no, y yo lo acepto, ¿no? Y así fue mi comunicado. Yo lo acepto, los resultados no me favorecen, pero en la revisión de los datos tendré que hacer también este escenario de dónde están esas semillas que ya se lograron identificar y que hay que seguir dando estas batallas porque es importante, sobre todo cuando vemos que lo que ya habíamos advertido y advertimos con mucha claridad que los señalamientos de la presidenta de México para mi compañero iban a estar al orden del día. Lo planteamos en toda la campaña, lo dijimos, todo el mundo lo sabía y me preocuparía que hubiera ciertas complicidades con el régimen para permitir que esto sucediera. Yo he sido muy clara con mi partido, primero que no me voy a ir, que aquí me voy a quedar, pero que haré una exigencia de que esto cambie, porque no puede quedarse así, ¿no? Ustedes mismos lo ven en Puebla, revisan los datos, hubo quienes, entendiendo que esto era riesgoso, prefirieron, pues no, yo tengo amistad con fulano, yo tengo amistad con perengano, y privó este tema de las amistades y no de los compromisos y complicidades, y no de la responsabilidad con México, ¿no? Pero pues cada quien tendrá que asumir su propia responsabilidad. De acuerdo. Adriana Dávila, ¿qué viene para Acción Nacional con Jorge Romero al frente? Pues mira, yo he hecho 3 peticiones muy concretas públicamente. Hoy aprovecho de hacerla contigo. Primero, hoy que le entreguen la constancia a Jorge, tiene con toda certeza y fortaleza, tiene que deslindarse de las acusaciones. Ya. No podemos seguir 3 años con esas acusaciones encima, porque son la losa para el PAN, son la losa no solo para él, y son la losa para la oposición. Y dar batallas con losas encima, tras la espalda, pues es muy complicado, porque no es una batalla que solo de él, pero él representa a la institución. Tiene que deslindarse ya, tomar una decisión más drástica, no solo el tema del llamado de no me ha acusado, no me ha hecho, o sea, tiene que poner un alto con una estrategia más firme, agresiva, y enfrentar este tema, ¿no? Y eso no lo podemos hacer nosotros, lo tiene que hacer él, no es nosotros en la institución. Segundo, yo daré seguimiento a cada uno de las cosas que di, que haría, y que además tienen que ver mucho con lo que nosotros propusimos primero y que después él tomó como parte de su discurso, ¿no? Entonces, es importante que lo hagamos y va a seguir siendo este contrapeso interno, más allá de que me digan si el 80-20 es así, ellos saben perfectamente que no es así. Ellos saben que hubo lugares en los donde curiosamente pues está el tema de Guatapán, por ejemplo, donde yo tuve 0 votos, ¿no? Y ellos tuvieron 500, casi a zapato, ¿no? Mi representante se enferma y la suplente no llega. Entonces ya te imaginarás, errores que yo tengo que corregir o revisar, ¿no? Cosas como ese tipo son las que tenemos que identificar, pero ya esto ya sale de la caja del PAN. Ya no es solo el PAN, o sea, ya sale del tema de los militantes. Hay 31,000 militantes que votaron por tu servidora, y esos 31,000 son semillas que yo tengo que seguir sembrando junto con ellos, multiplicando para que den buenos frutos, y en lugares en donde hay importante participación de algunos jóvenes con un proyecto que teníamos de los 100,000 jóvenes que vienen a refrescar el PAN, quiero seguirlo trabajando con ellos, porque es importante. Uno no puede solo por una derrota o un triunfo decir me voy o me quedo. Yo estoy decidida a seguir dando las batallas que tenga que dar. Es una responsabilidad que tengo como mexicana. De acuerdo. ¿Y cuál es el tercer punto? Bueno, el tercer punto es evidentemente que eso no nos implica no nos evita seguir señalando al régimen las cosas que están haciendo. Y este partido tiene que hacerlo con toda la fuerza. Me preocuparía ver este tipo de invitaciones que siguen diciéndose, ya la presidenta le dijo no, yo lo venía diciendo desde los debates, si te dijeron que no es no, y además no tenemos por qué mendigar como partido, ¿no? La oposición no tiene que seguirle diciendo al régimen, recíbeme, platico contigo, el diálogo es con los ciudadanos, y así lo he venido planteando desde hace mucho tiempo. Y hay que seguirlo. De acuerdo. Hay que buscar el diálogo con los ciudadanos. Ese es fundamental. Oye, Adriana, llama mucho la atención el hecho de que, repito, Claudia Sheinbaum dijo, a ver,
Jorge Romero es el líder del cártel inmobiliario y con esto, bueno, se abrió una caja de Pandora porque sí marca un parteaguas en lo que va a ser en lo futuro la relación con Acción Nacional. ¿Consideras que empieza el PAN con el pie izquierdo? Es decir, el PAN ya está de alguna manera desprestigiado. Bueno, yo lo planteé desde hace mucho tiempo. Este tema no es nuevo. Fue incluso parte de los motivos por los que Acción Nacional perdiera la Ciudad de México. Fue la campaña que se hizo durante todo el 21, fue la campaña que se hizo durante la segunda parte del mandato de López Obrador, perdón. Y entonces, pues ahí están los datos, así lo planteamos, o sea, fue importante, nosotros no inventamos nada, no son acusaciones que nosotros hicimos, por eso insisto, Jorge tiene que hacer con toda claridad un deslinde de eso, ya urge, o sea, no es un tema solo de, ¿y por qué no hay una acusación? Pues ya, o sea, o la presidenta actúa, o Jorge lo hace, porque finalmente me parece también que no entendamos de una perversidad terrible lo que pasa con el gobierno. Si es mentira lo que se dice, pues el gobierno tiene una estrategia que ya habíamos advertido desde hace mucho tiempo, ¿no? Por eso hablábamos tanto de diligencias con decencia pública. Fíjate que en la mañana estuvo precisamente Jorge Romero hablando de este tema, estuvo con Luis Cárdenas en MBS Noticias y bueno, el periodista le preguntó precisamente sobre esto y él, bueno, pues prácticamente se mofó, sonrió, pues dijo que, bueno, que la presidenta podría decir misa, que eso no es cierto, que él, bueno, pues no tiene ninguna denuncia formal en su contra y que, pues, que esto no es cierto. O sea, él realmente lo tomó, pues, a sorna, no le está dando la seriedad que tú sí le estás dando, ¿no? E incluso la lectura política electoral que tú le estás dando, porque dices, bueno, por ese desprestigio, ¿no? Que viene arrastrando Acción Nacional a través, ¿no? Tanto de él como la delegación Benito Juárez, pues ahí está una pérdida electoral importante. Él no lo está tomando así y ya lo dijo públicamente. ¿Qué es lo que viene para Acción Nacional y lo que tu grupo piensa hacer? ¿Qué repercusión o peligros tú ya estás avisorando, Adriana? Mira, lo advertimos desde hace mucho, no es de ahora. O sea, advertíamos esa estrategia de mantenernos señalados todo el tiempo. Lo advertimos desde hace mucho tiempo. Fue un tema que salió incluso previo a nuestros registros como candidatos. No era, oigan, pongamos atención porque esto no nos afecta solo a nosotros, afecta a la oposición en su conjunto, sobre todo siendo la primera fuerza opositora más importante de México, nosotros. Entonces, imagínate, con esto es mermarnos, por eso es importante revisar con todo detalle y hacer esa exigencia que esto tiene que acabarse ya, porque o se le pone un alto de veras a la presidenta o la presidenta pues presenta las pruebas y actúa, porque imagínate qué grave que si la presidenta tiene pruebas y no las presenta y sigue acusando sin que haya nadie en el caso de él detenido, pues me parece que es parte de la estrategia que debimos haber revisado desde hace mucho tiempo como partido, ¿no? Entonces son cosas que nos tienen así arrinconados todo el tiempo. Y eso tendrán que asumirlo también todos aquellos que a pesar de esa información pues dijeron, no, pues no importa, no pasa nada. No, sí pasa, y mira lo que está pasando. Pero insisto, eso también es un asunto muy perverso por parte del oficialismo, ¿no? Son de las advertencias que nosotros habíamos hecho previo a que esto de acuerdo. A ver, esta situación perversa, por supuesto, ¿cómo podría afectar a Acción Nacional? Porque esto también es, bueno, cuidado, porque yo te tengo aquí, ¿no? Yo sé tu historial, aquí tengo tu ropa sucia, la puedo exponer, y bueno, eso también
puede ser peligroso, ¿no? O sea, en muchas de las situaciones es una carta que tengo debajo de la mesa, ¿no? O para poder No, negociar. no la tienen debajo de la mesa, la tienen arriba de la mesa. Bueno, pero desde hace mucho tiempo, peor. Por eso te digo, perdimos la Ciudad de México. Claro. Justo por eso. Y la van a seguir entonces, usando, ¿no? Eso va a ser complicado, Erika. O sea, porque además ese ejemplo se replica en muchos lugares del país, ¿no? Ves lo mismo en el Estado de México, ves lo mismo en Veracruz, y ya vimos la consecuencia del voto 86. Entonces, en un régimen que siente que puede seguir dañando, lastimando a todo el mundo, pues imagínate. A lo que voy con esto es de que esto puede ser una situación que podría poner contra la pared a Acción Nacional y como ya sucedió en las pasadas elecciones, y se puede repercutir en 3 años o en 6 y así sucesivamente. Es decir, ¿hasta qué punto esto le va a costar a Acción Nacional? ¿Hasta qué punto? Le está costando, insisto, le está costando desde hace mucho tiempo, Erika. Por eso es importante poner el alto. O sea, el costo por el PAN ya lo tiene no de ahora, lo tiene desde que salió este tema en la Ciudad de México, que salió incluso en el 2021 con el asunto de la elección, cuando se gana en algunas alcaldías, y después pues fue parte de la estrategia de Morena. Por eso es importante que ya se ponga un alto, y eso no lo podemos hacer nosotros, lo tiene que hacer Jorge, el presidente del partido electo, tiene que hacerse cargo de ese tema y darnos a todos los demás la certeza de que eso ya va a detenerse. Y la presidenta de México pues también, porque finalmente a mí me preocupa mucho ese asunto cuando puedes hablarle a los mexicanos y puedes hablarle a otros ciudadanos de estos temas, pues en cada entrevista va a ser los 2 primeros días, en lugar de hablar de lo que le espera el PAN, pues es todo el tema de la autodefensa, y yo veo a muchos compañeros saliendo en autodefensa diciendo eso en la estrategia, y seguimos entonces enrolados en no poder desdoblarnos. El riesgo está en no desdoblarnos. De acuerdo. A ver, yo ahora quiero tocar otro tema que me parece sumamente importante y preocupante, Adriana, en el sentido de qué está pasando con los panistas. Es decir, los panistas siempre se han caracterizado por ser estos ciudadanos responsables en cuanto a defender su ideología. Estos ciudadanos que van y votan y van al meeting y son responsables en ese sentido. De verdad, para mí fue de otro planeta ver la poquísima participación que demostraron este domingo. 65% no fueron a votar. Los panistas, la militancia panista parece ser que ya no existe. Ya no le interesa participar en el PAN, está sumamente, o está enojada, o está dolida, o ya no le interesa estar en el PAN. ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo ves esta situación? ¿Va a emigrar a otro partido? Ya no quiere estar en el PAN. ¿Qué pasa? Porque finalmente el PAN se alimenta y es gracias a su militancia. ¿Cuál es el futuro que tú le ves al PAN? No, a ver, dicho lo primero que comenté respecto de aceptar el resultado, que no es ilegal, yo sí decía, carece de legitimidad por estos elementos que te planteaba. Una de las cosas que yo advertí desde hace mucho tiempo fue justo el alejamiento el divorcio entre los dirigentes y la militancia. Si hace 10 años no los convocas a nada, ya no tienen ninguna, llamémosle, necesidad de participar, ya no son tomados en cuenta para nada, pues a qué participan, por eso buscan otras opciones, y muchos otros prefieren irse a su casa, pero pasa lo mismo con la sociedad, ¿no? No hay un involucramiento de la sociedad con el tema del partido. Claro que tiene remedio porque hay oposición todavía en México, y esa oposición en México pues son los ciudadanos que están queriendo reorganizarse. Por eso mi exigencia y la obligación es, hay que recomponernos, más allá de que lo dirija yo o no, hay que recomponernos, y seguiré con esas exigencias, Erika, porque finalmente después de 10 años pues los volvimos a convocar, ya por lo menos hoy tenemos claro de cuál es la participación. Ahora le corresponde a la nueva dirigencia, y en el caso de tu servidora, que lo está haciendo con mis compañeros que me hicieron favor de apoyarme,
yo estaré haciendo también esos llamados para la participación. Intentaré exigir que la vida del partido tenga vida orgánica, ¿no? Pero insisto, para que eso suceda, lo primero es ya ponerle un alto a todos los señalamientos que hay, tanto en la parte interna como en la parte de otros lugares al interior de México. Ok, Adriana, pero eso se quedan en buenos deseos, porque eso no lo está haciendo y vamos a ver si lo hace, pero por las acciones que ya está tomando, parece ser que esto no va a ser, ¿eh? A ver. Pues mira, hay que, o sea, yo sería una irresponsabilidad de mi parte, todavía no toma protesta, lo haremos, vamos a hacer los planteamientos y sobre eso tendremos que ir tomando decisiones, ¿no? De acuerdo. Carlos Tlapatotoli te comenta, con razón tuvieron tanto dinero para comprar a la militancia. Todos los que votaron en San Pedro Cholula les pagaron sus votos en 200 pesos y hay pruebas de todos sus operadores que ofrecieron y acarrearon a los que les pagaron sus votos, pidiéndoles fotos de sus votos. Fíjate lo que está sucediendo aquí en Puebla. Ana González, Adriana Dávila, tú debes de estar orgullosa por el gran trabajo que hiciste. Moviste almas, despertaste a panistas que ya estaban resignados. Entraste a una contienda que desde el principio el piso no estaba parejo, pero aún así tú siempre jugaste limpio, siempre con congruencia y dignidad. También dice Carlos, dice, ojalá el gobierno investigue y ejecute las sanciones necesarias para encarcelar a los delincuentes de cuello blanco. Yo creo que se está refiriendo precisamente al cártel inmobiliario, en especial las acusaciones que expuso la presidenta Claudia Sheinbaum. Debe existir justicia y que paguen quien tenga que pagar sus malas acciones. Oye, ahí con ese último comentario, déjame decirte, primero, bueno, la presidenta tendría que tener a quienes cometen delitos encarcelados, empezando por los que están en su gobierno. En lugar de llamarlos con ella a ser parte de su gobierno, como los tiene ahora. O sea, fíjate que este tema me permite dar pie a un comentario, Erika. Yo creo que hay una, como el gobierno nos tiene con el pie de cuello, pensando que nosotros, ser una oposición interna, no vamos a decir nada sobre el gobierno, es el primer error. El gobierno es el primero que pone el ejemplo. Por eso yo insistía en que si la presidenta tiene acusaciones muy claras, pues entonces que haga las presentaciones, que no sea parte de su retórica solo para dilapidar a la oposición. Es muy grave que quienes tienen en sus manos los instrumentos para actuar en consecuencia no lo hagan. Eso lo vimos en los años 70, eso estuvo ahí en México, era parte de los instrumentos del gobierno para tener cómplices, pero bueno, hay un montón de corrupción dentro del gobierno de Morena y eso no implica que nosotros tengamos. La corrupción se tiene que señalar dentro y fuera, los delitos se tienen que señalar dentro y fuera en todas las instituciones y en toda la sociedad. Entonces, que no piensen que el hecho de que en tu servidora, que es una crítica interna de mi partido, porque me parece fundamental democratizarlo, vamos a guardar silencio ante lo que el gobierno también hace. La corrupción se tiene que combatir donde sea dentro o sea fuera. De acuerdo. A ver, Adriana Dávila, tú sabes que aquí en Puebla, pues también está viviendo un proceso para elegir presidente o presidenta del PAN. Ya se estableció que va a ser por consejo político y eso es algo que, bueno, muchos líderes de aquí, de Puebla, pues no les pareció. Ya criticaron esta situación de que es un dedazo que viene precisamente del grupo hegemónico de Acción Nacional, el grupo precisamente de Marco Cortés y Jorge Romero, etcétera. Bueno, la situación es que va a ser por Pero lo apoyaron, Erika. Esos mismos que se quejan lo apoyaron. A ver, mira, qué bueno que me dices eso. Mira, yo quiero hacer llamada a mis compañeros. El problema es la democratización del partido. Debemos exigirla independientemente de a quién o no apoyamos, ¿no? Yo me pronuncié que era un grave error hacerlo por consejo. El argumento incluso a la presidenta de Puebla, fíjate cuál fue. El argumento es que va a intervenir Morena. A ver, entonces está aceptando que la votación de Puebla, en donde intervenía Morena, favoreció a Jorge.
yo no estoy segura que así sea, no lo estoy diciendo yo, son declaraciones de la presidenta de Puebla. ¿Por qué los poblanos no pueden elegir libremente a su dirigente? Ya se hizo en la parte nacional, pues yo invitaría ahora que se haga en la parte local, que se mueva el partido, que haya la posibilidad de que el partido se mueva. Vale la pena, o sea, que los militantes tengan un incentivo local sobre qué moverse. Así es. Bueno, pues esto también lo comentaron aquí algunos, como por ejemplo Mónica Rodríguez de la Vecchia, que fue exdiputada, también alzó la mano para la dirigencia, Rafael Micalco, Edmundo Tlategui, ¿no? O sea, fueron algunos de las voces que alzaron la mano, pero bueno. Mundo Tlategui nada más te acaban de decir cuánto pagaron el voto ahí en su municipio. Bueno, ese es San Andrés, ajá, pero sí, finalmente parece ser que sí apoyó a Jorge, porque bueno, se entrevistó con Santiago Tahuada un día antes. Así es. Bueno. Entonces, bueno, esas son las incongruencias. La democracia se exige, te favorezca o no. La democracia te da la libertad de participar. Entonces, mis compañeros tienen que hacer una reflexión muy clara de qué quieren para Puebla, cuál es el destino que desean para los poblanos, cómo quieren reorganizarse, cómo quieren plantar la cara frente a Morena con un gobierno que ha señalado y va a perseguir a gobiernos municipales. Ya no nos queda nada, Erika. Entonces, lo único que tendríamos que cuidar es el instrumento del partido, a menos que pretendan muchos dinamitar y luego irse. Y dinamitar significa apoyar algo y luego, si no nos beneficia, irse, ¿no? Cada quien toma decisiones que te van conduciendo a un camino, una meta, en esa meta, porque esto va más allá de la lucha entre grupos internos. Mi propuesta siempre fue, más allá del grupo al que pertenezcas, mi intención es que todos vuelvan a ser panistas. Que no haya este proceso de, ahora yo soy, no lo sé, donde vayan, pues con cualquiera de los candidatos que vayan. No podemos darle nombre porque estamos haciendo liderazgos enanos, inexistentes. Este es el momento de ya sacudirse ese tema. Tomaron una decisión con la dirigencia nacional, asuman las consecuencias de esa dirigencia nacional que tomaron la decisión, que yo asumiré en mi caso junto con muchos otros compañeros, la posibilidad de seguir cotizando esto como una obligación para darles instrumentos mejores a los mexicanos. Y en el caso concreto de Puebla, ellos pues que no se sientan engañados, que no haya ilusos para que no haya desilusionados, diría por ahí un dicho, ¿no? De acuerdo. A ver, en este sentido, en el Consejo Político de Puebla, bueno, la realidad es una. Realmente ahí hay de tres sopas. El Consejo o están representados el grupo de Genoveva Huerta o Mario Riestra o Eduardo Rivera. No hay más. ¿Cómo ves esta situación? ¿Tú a quién avisoras? ¿Quién crees que podría ser, ¿no? O el grupo de quién podría emanar un mejor presidente o presidenta del PAN? ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que ellos tienen que ser muy claros en sus propuestas, porque sus propuestas es evidente que van a tener que decir, y mira, lo dices así, el grupo fulano, el grupo sultano, el grupo perengano. Cuando en el juego de las sillas todo el mundo empieza a repartirse así, va a haber un momento en el que ya no va a haber sillas que repartir. Y tendrían que volver todos a ser panistas, ¿no? En este escenario. Es importante, es urgente, es fundamental que esto cambie. Y si no lo entienden, y si están pensando en dirigir al partido para ser alcaldes en la siguiente, qué terrible que sigan usando al partido solo para una posición personal, sin ver que el resto de los panistas en el Estado también tienen que participar. Todos ellos deberían estar preocupados en involucrar mucho más a los militantes. Ya se dieron cuenta ahí que hablan de una participación del 51%. Yo te puedo decir, Erika, con toda certeza que no se logró ese porcentaje de participación por muchos datos que tenemos nosotros. Entonces, un asunto es qué se está teniendo y cómo se está haciendo. Y otro tema de en serio es qué sigue para ellos, qué tipo de partido quieren conducir, qué tipo de partido quieren ofrecerle a los poblanos. Que no pueden vivir en la añoranza de los buenos tiempos donde había un liderazgo que tenía su estilo de gobernar que yo no comparto,
que no compartí nunca, que fue parte incluso de mis temas internos, ¿no? Que fueron mermando cosas, pero que nos tienen hoy así. Entonces, quieren emular liderazgos del pasado o quieren generar nuevos liderazgos porque están obligados a hacerlo, para que no se sigan repartiendo las posiciones otra vez entre los mismos. Se van a quejar y van a ser otra vez los mismos a los que van a repartir las posiciones. ¿A quién te refieres? A todos. Me mencionaste 3 nombres, a los 3. Ajá, okay. Ninguno de los 3 ha estado fuera de ahí. De acuerdo. O sea, son los 3 que se han repartido todo. A costa del trabajo de muchos otros, ¿eh? Claro, claro. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Adriana Dávila, por tomarnos esta comunicación y esperemos también seguir platicando contigo. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí en Puebla, porque bueno, aquí al menos esto es un verdadero relajo, los ánimos están muy exacerbados aquí, sí, claro, aquí entre todos los panistas. Eliseo Braulio Sayas dice: saludos cordiales, Adriana Dávila y Erika Rivero, reciban un fuerte abrazo desde Acatzingo, Puebla. Te están comentando. Un abrazo. Juan Manuel López también y Rosa María Soto también nos están viendo. Pues de verdad, muchísimas gracias, Adriana, por tomarnos la comunicación. Al contrario, Erika, muchas gracias por tu generosidad para el espacio, lo valoro muchísimo. Prometo estar por ahí pronto contigo, además personalmente hay cosas que platicar. Esto todavía no termina, son batallas inacabadas la parte democrática, Erika, y lo agradezco muchísimo porque finalmente más allá de nuestras diferencias está lo que todos tenemos que hacer por obligación y es seguir luchando siempre por lo que uno cree. Y eso es fundamental. Y además pues seguir sembrando por lo menos la oportunidad de todos. Aprovecho tu espacio más para agradecerles a todos los amigos que me ayudaron. La votación fue muy pequeña para todos, ¿no? No nos hace sentir orgullosos esto que pasó, pero hay que seguir trabajando para que esto cambie, también es cierto, y asumir cada quien sus responsabilidades. Tengan la certeza que yo estoy asumiendo las mías y revisando cuáles fueron nuestras fallas, porque sí es importante que en la autocrítica podamos corregir el camino más adelante. De acuerdo. Muchas gracias, Adriana. Hasta luego, Erika. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, ella es Adriana Dávila, una voz crítica, yo creo que la única y verdadera crítica de Acción Nacional. Hizo muchas puntualizaciones de cómo estuvo la situación a nivel nacional, de cómo viene la situación para este PAN que ya tiene un rostro en cuanto a su presidente como tal. La situación ya se vislumbra muy complicada, cómo empieza ya su relación con la presidenta Claudia Sheinbaum. No va a ser una relación sencilla, hay ya muchas diferencias, incluso también Jorge Romero hizo una acusación muy seria el día de hoy en cuanto a que dijo que este país sigue siendo gobernado por AMLO y bueno, eso seguramente ya llegó a oídos de Claudia, no le va a gustar a la presidenta esta acusación, le va a revirar, vamos a ver ahora con qué, además de que es a ver si hay algo peor, ¿no? Que es el líder del cártel inmobiliario. Bueno, esto no va a estar sencillo para el PAN. Y para el PAN Puebla, ¿qué le dijo? Bueno, vamos a estar en contacto, le vamos a seguir informando aquí en Los Conjurados de todo lo que sucede en el PAN Puebla, también a través de la columna Los Conjurados. Ahí va, no, se lo aseguro, va a encontrar toda la información oportuna de lo que está sucediendo en el PAN, bueno, casi en tiempo real. Muchas gracias por su compañía, por todos sus mensajes. Échese un clavado a Los Conjurados porque le va a gustar. Muy buenas tardes. Hasta luego. Besitos, bye.